Bueno, vamos a realizar algunos ejemplos utilizando curvas no planas, como podría ser este. Ahora vamos a pasar al proceso en el cual debemos transformar una ecuación cartesiana bueno, en este caso las ecuaciones cartesianas de una curva a su función vectorial. Nos están dando la curva de la siguiente manera. Dicen dibujar la gráfica de la curva representada por la intersección de un semielipsoide. Este es un elipsoide y cuando limitan a la AZ de esta forma, pues entonces nada más se están quedando con la mitad de ese elipsoide. Y un cilindro parabólico, que es el y igual a x cuadrada. Entonces estas son las dos superficies que representan a las ecuaciones de la curva. Después hallar una función vectorial a partir de sus ecuaciones cartesianas que represente la gráfica y obtener el dominio de esa función vectorial. Entonces en realidad lo que nos están dando es lo siguiente, nos están dando una curva definida en sus ecuaciones cartesianas y sus ecuaciones cartesianas a su vez representan dos superficies. Bueno, cada una de ellas representa una superficie. Esta superficie es un semielipsoide porque solo se están quedando con la parte superior del elipsoide y en este caso es un cilindro parabólico. Entonces este es el semielipsoide y este es el cilindro parabólico. Entonces, bueno, tenemos esta figura, vamos a más o menos para darnos cuenta en este caso del gráfico. Ok, dibujar la gráfica de la curva representada por su intersección. En este caso, si yo más o menos trato de dibujar ese semielipsoide en 3 dimensiones, nada más aquí sería el eje mayor de este semielipsoide, se encontraría en dirección del eje Y. Tiene su centro en el origen, y este es el denominador mayor, el que representa el eje más grande en ese elipsoide. Esto sería igual a cuadrada, por ejemplo, entonces tendríamos que sería 4 por 6, 24, como 4 raíz de 2 raíz de 6, aproximadamente como 4 y fracción en Y. Entonces, 2, 3, 4 y fracción, 1, 2, 3, 4 y fracción, casi 5 porque raíz de 24 se aproxima mucho a la raíz de 25 y en este caso como 4 punto y fracción, vamos, entonces 4 punto y fracción, en este caso en Z es 2 y en X es raíz de 12, raíz de 4 por raíz de 3, 2 por 3.7. Entonces, que diga, raíz de 3 es 1.7 y raíz de 4 es 2. Entonces 2 por 1.7 es como 3.4 en X. 1, 2, 3.4. Más o menos así, para poder tener una idea de cómo se comporta ese elipsoide. Bueno, aquí tenemos. Pues más o menos así, un elipsoide, y este elipsoide está haciendo, se corta con un cilindro parabólico, y el cilindro parabólico lo veríamos una parabolita con vértice en el origen que abre en dirección del eje Y, sería la traza en el plano XY. Entonces en el plano XY tendríamos una parabolita así, más o menos, que está abriendo así. Entonces esa sería el cilindro.
y acá también se continúa y continúa, más o menos así. Entonces ese cilindrito corta a ese elipsoide, semielipsoide, y más o menos lo que veríamos sería algo así. El corte de ambos o la intersección de ambos sería algo así. Bueno, aquí sería por la parte de atrás, obviamente no. Y bueno, si lo quieren ver en este caso bien hecho, aquí también lo pusimos, es para acá. Ahí. Y vamos entonces a obtener su función vectorial. Y la función vectorial vamos a tener que parametrizar. Y en este caso, como nos estamos quedando con la mitad del semi-elipsoide, pues entonces podemos parametrizar utilizando t, porque en esa raíz podemos entonces quedarnos nada más con la parte positiva de la raíz. Entonces más o menos eso fue lo que yo intenté dibujar. Ahí está, esta es la curva, aquí va la intersección de la curva y es una curva no plana, no podría estar contenido eso en un plano, ¿sí? A mí se me figura como la orilla del respaldo de un sillón, algo así, esta orillita, esto que representa la curva. Y pues entonces en ese caso, si vemos esa curva, pues no podría estar contenida en un plano. Entonces estamos trabajando con una curva no plana y por ende pues entonces vamos a tener que parametrizar sus ecuaciones cartesianas para llegar a su ecuación vectorial. Entonces aquí, y en este caso continuemos entonces con el ejercicio. Ese sería, pues vamos entonces aquí ya lo había apagado según yo, y vamos entonces a proceder. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna de las ecuaciones cartesianas de esta curva identificamos la ecuación de un plano, obviamente, y no creo poder llegar a él si sustituyéramos una en otra, como lo hicimos en su momento en otro ejemplo. Entonces aquí si sustituyo y por x cuadrada, pues obviamente aquí estos términos pues no los puedo simplificar y no llegaría yo a representar un plano por estos términos que están elevados al cuadrado. Entonces vamos a parametrizar. Y voy a elegir pues una forma de parametrizar usando t, pues la más sencilla, la más simple, ¿sí? De la forma natural, x igual a t. Y entonces en este caso, si x es igual a t, sustituyendo en y igual a x cuadrada, se tiene que y es igual a t al cuadrado. Y ya con estos dos valores que son ya en términos de los parámetros, ya la x está en términos de un parámetro, este está en términos de un parámetro. No olvidar que aquí este valor fue asignado de manera arbitraria, valor arbitrario. Sí, el primer valor del cual partí, pues yo lo asigné de manera arbitraria, dije que x sea t de la manera más simple. Y luego entonces podríamos tener que, en este caso, sustituyendo ahora x igual a t, que ya está en función del parámetro, y y igual a t cuadrada, que también está en función del parámetro, en z. En este caso en x cuadrada sobre 12 más y cuadrada sobre 24
más z cuadrada sobre 4 igual a 1. Ahora lo voy a sustituir todo aquí. Y entonces me va a quedar que en lugar de x ponemos t y sería t cuadrada sobre 12. En lugar de y vamos a colocar t cuadrada, entonces aquí quedaría t cuadrada al cuadrado, sería t a la cuarta sobre 24 más z cuadrada sobre 4 igual a 1. Eso sería entonces. Ahora solo despejamos z para que quedara en función de t. Entonces vamos a irlo haciendo. Z cuadrada sobre 4 va a ser igual a 1 menos t cuadrada sobre 12 menos t a la cuarta sobre 24. Así quedaría. Luego z cuadrada, vamos a decir que es 4, que multiplica 1 menos t al cuadrado sobre 12 menos t a la cuarta sobre 24. Todo de esta manera, y esto sería ya nada más obtener raíz cuadrada de ambos lados y quedaría z es igual a la raíz de 4 por, aquí voy a considerar el común denominador como el 24, así entonces esto en realidad, esta unidad es 24 entre 24, pues quedaría 24 menos 24 entre 12 a 2 por t al cuadrado, ahí está, y aquí menos t a la cuarta, así. Esto entonces puede ser z es igual a 1/6, aquí puedo simplificar este 4 con este 24, y también podríamos hacer lo siguiente, aquí voy a sacar ese menos 1, aquí por t a la cuarta, para poderlo representar así, más 2t cuadrada, menos 1 por t a la cuarta, pues menos t a la cuarta, menos 1 por 2t al cuadrado, pues menos 2t al cuadrado, y menos 1 por menos 24, sería entonces menos por menos, da más. Y este 4 lo simplifico con este 24, entonces quedaría aquí 6. Cuarta de 4, 1, cuarta de 24, 6. Aquí tengo una ecuación donde es un polinomio, está elevado a la cuarta potencia, pero por la característica que tiene que solamente tengo el elemento elevado a la cuarta potencia y el elemento elevado a la segunda potencia, lo podría trabajar como si fuera una ecuación de segundo grado, así miren. Es decir, por el método ASPE, esto representaría por un cambio de variable, podría decir que u cuadrada es igual a t a la cuarta y que u es igual a t al cuadrado. Entonces aquí, si lo vemos así, podríamos decir que tenemos u al cuadrado más 2u menos 24, y ahorita regreso a los respectivos valores, nada más para que pueda yo visualizarlo, la semejanza que tiene con una ecuación de segundo grado, y que esta la puedo trabajar como tal. Entonces, por el método ASPE vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 24 y que sumados den 2. Esos dos números cuyo producto es menos 24, aquí dejamos el menos 1, serían aquí, el 6 y el 4. 6 y 4. 6 por 4, 24. Ahora, ¿en dónde le coloco el signo? Porque tiene que ser negativo el producto, para que la suma de 2 positivo. Pues entonces le pongo aquí positivo y aquí negativo, de manera que el producto sí va a ser menos 24 y la suma de 6 y menos 4 va a ser 2. Y entonces ya tengo expresado aquí. Vuelvo a mis valores que tenía, que es en función de t, porque es el parámetro que voy a considerar. Aquí como que hice un cambio de variable, para que después sepamos qué se hizo aquí. Ahí está. Y entonces ya nada más tenemos a z de esta forma. ¿Dónde dejé el borrador? Bueno, quién sabe dónde lo dejé, pues vamos a usar esto. Entonces así quedaría la z. Z quedaría igual a raíz de menos 1 que multiplica, ahora sí ya sustituyo u por su respectivo t. Aquí quedaría t cuadrada más 6
Aquí quedaría t cuadrada menos 4. Ajá. Y todo esto sobre 6. Si se puede este menos 1, lo podemos introducir a cualquiera de estos dos paréntesis y ya quedaría entonces de alguna manera aquí así. Para que no lo trabajemos de esta forma, podría ser, si lo introduzco a este paréntesis quedaría menos t cuadrada y menos 6. Mejor lo vamos a poner aquí, de manera que al multiplicar menos 1 por los elementos que están dentro de este paréntesis quedaría en lugar de menos 4, 4 y en lugar de t cuadrada positivo menos t cuadrada. Así. Y esto todo sobre 6. Creo que esa sería la manera más simple en la que podemos llegar a representar a z en función del parámetro. Y así ya tenemos nuestras ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Las primeras que se obtienen, ecuaciones a partir de ir parametrizando, ecuaciones paramétricas de esta curva. ¿Sí? Las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces quedaría que x es igual a t, y quedó como t cuadrada y z como la raíz de t al cuadrado más 6 por 4 menos t al cuadrado sobre 6. Ahí están las ecuaciones paramétricas. Vamos ahora a obtener la función vectorial a partir de ellas, pues cada una de ellas representaría una componente de la función vectorial. Entonces vamos a ver, la función vectorial quedaría así, r de t va a ser igual, en la primera componente tenemos i, en la segunda componente tenemos t al cuadrado en j, y en la tercera componente tenemos t cuadrado más 6 por 4 menos t cuadrada, todo esto sobre 6, esto en k. Ahí están las tres componentes de la función vectorial. ¿Qué es lo que querían también? El dominio. Vamos a obtener el dominio como la intersección de las funciones que representan cada una de estas componentes. Entonces vamos a ver esta como nuestra función, esta como la f, esta como la g y esta como la h de t. Sí, ahí están las tres funciones escalares que representan las respectivas componentes escalares de la función vectorial. Entonces, pues ahí las tenemos a las tres. Vamos a obtener dominios de cada una de estas para poder determinar la intersección de ellos como el dominio de la función vectorial. Pues vamos entonces, borramos esto. También se pudo haber parametrizado utilizando la función seno o coseno, sí, pero hubiera quedado, de cuenta esto seno de t, esto seno cuadrado de t, esto seno cuadrado de t más 6, 4 menos seno cuadrado. En este caso no hubiera tenido ventaja el hacerlo, entonces pues vamos a dejarlo en t, que creo que es la forma más simple de parametrizar esta curva. Vamos entonces, dominio de la primer componente va a ser pues todos los reales. Esta función es t, entonces todos los reales para t. T tal que t pertenece a los reales. Y la segunda sería, déjenme ver aquí, nomás le ponemos así porque el espacio es lo que no tenemos. Sería también todos los reales. La segunda función es t cuadrada. T cuadrada pues puede tomarte todos los valores dentro de los reales y no hay problema. Aquí tenemos la función todos los reales. Y en este caso es donde podemos tener tenemos que condicionar que el radicando o subradical tenga que ser positivo. Entonces este producto tiene que ser un producto de valores positivos. En este caso no hay problema. T cuadrada más 6 siempre va a ser positivo.
Esto siempre es positivo, esto se cumple siempre. Entonces le ponemos que se cumple siempre. Porque ambos elementos son positivos. Esto siempre será positivo y le sumo un valor positivo, pues esto se cumple. Entonces el único que puedes tomar valores negativos sería 4 menos t cuadrado. Entonces es este elemento el que tengo que forzar a que siempre sea positivo. Entonces resolviendo esa desigualdad diríamos que para h de t, pues para la función para h de t igual a raíz de todo eso, tenemos que t cuadrada más 6 por 4 menos t cuadrada sobre 6. Resolver la única desigualdad que puede ser negativa es esta, entonces vamos a forzar a que siempre sea positiva o en su caso 0. Entonces aquí tendríamos que t cuadrada 4 va a ser mayor o igual a t cuadrada, t va a ser entonces menor o igual a 2 en un caso, y cuando tengamos el otro sería mayor o igual a menos 2. Entonces t tendrá que ir entre menos 2 y 2 para que satisfaga esta desigualdad. Por consiguiente ya tenemos entonces el valor de la t que resuelve este dominio. Dominio de la función h será ht tal que t pertenezca a los reales y t tiene que estar entre menos 2 y 2. Así. Ese será el valor de la t para la tercera función, la función h de t que representa la tercera componente. Y bueno, la intersección de todas ellas representa el dominio, entonces ya sé cuál es el dominio. En este caso, pues esto sería la intersección del dominio de cada una de las funciones que representan las componentes, pues entonces ese sería, aquí sería t tal que t pertenece a los reales y t tendrá que encontrarse entre menos 2 y 2. Ese es el dominio de la función. Entonces ya tenemos nuestro dominio de la función. Y si quieren ustedes ver nada más cómo se va comportando la curva, aquí en este caso cuando t va tomando diferentes valores, aquí qué valor toma la x, qué valor toma la y, qué valor toma la z y cuál es el punto o las coordenadas del punto que vamos obteniendo. Entonces aquí sería cuando voy a darle los valores extremos, entonces empiezo desde menos 2, que es el límite inferior de t. Cuando t vale menos 2, vamos a obtener en este caso este valor x. ¿Dónde anda la x? Aquí está. Para t menos x menos 2, y4, y en t igual a menos 2 va a ser 0, porque cuando t vale 2, al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, y 0 por todo esto es 0, entonces z es 0. El punto que obtenemos es el menos 2, 4, 0. Ese punto se encuentra aquí. Ese punto se encontrará aquí. Vamos a ver si este sirve. Menos 2 en x, menos 2 en x, entonces vamos hacia atrás, de aquí hacia atrás. Luego 4 en y 0, entonces yo creo que es este punto. Este es el punto P subíndice 1. Y en este caso vamos con el siguiente, que sería, vamos a evaluar en 0, que es la mitad entre menos 2 y 2. En 0 el valor de x es 0, el valor de y es 0, 0, 0. Y en 0, ¿qué valor tiene aquí? Sería 6 por 4. 24 entre 6, 4 y raíz de 4, 2. Entonces el punto sería el 0,0,2, que lo encontramos entonces aquí. Aquí sería el punto P subíndice 2, el 0 en x, 0 en y 2 en z. Y por último, el otro extremo, el 2, cuando t es igual a 2, x va a ser 2 porque x igual a t,
y es t cuadrada, entonces es 4, y z de nuevo es 0, porque cuando toma el valor de 2, tenemos 0, 0 por lo que sea es 0, y entonces tendríamos este punto, el 2,4,0. Y el 2,4,0 es este punto. El 240, P subíndice 3. Entonces, estos serían 3 puntos de esa curva no plana. Pueden ir obteniendo puntos entre menos 2, entre 2 y 0, entre 0 y menos 2, y van a ir viendo puntos sobre la curva en estas partes. Bueno, esa sería entonces todo lo que toda la solución de este primer ejemplo. Vamos a sean curvas planas o no planas, como las que hemos estado trabajando, todas ellas vamos a decir que son curvas simples. Curvas simples son aquellas en las que una curva no se corta a sí misma. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con curvas simples. Planas o no planas, pero siempre curvas simples. Cerradas o abiertas, pero curvas simples. Eso sería nada más una anotación al margen para que cualquier otra curva. Entonces, una curva que se corta a sí misma, algo así. Este tipo de curvas son curvas no simples, curva no simple. Ajá. Entonces, cualquier curva, mientras no se corte a sí misma, no haya un cruce con ella misma, es una curva simple. ¿Sí? Podemos tener curvas simples abiertas o curvas simples cerradas. Una curva no simple cerrada podría ser este 8. Esta es una curva cerrada, pero no simple. Ajá. Y la curva, pues un ejemplo, por ejemplo, la elipse es una curva cerrada, simple. Mientras no se corte a sí misma la curva, es una curva simple. Cerrada o abierta, mientras no se corte a sí misma, es una curva cerrada simple. También le llaman curva de Jordan. Entonces vamos a estar trabajando con este tipo de curvas. Curvas simples, abiertas o cerradas, pero curvas simples. Planas o no planas, pero curvas simples, como la que acabamos de trabajar hace un momento. Es una curva no plana, es una curva abierta y es una curva simple, no se corta a sí misma. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con este tipo de curvas. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. En este nos piden lo siguiente. Dice así. Dice dibujar la curva en el espacio representada ahora por la función vectorial. Dibujar la curva en el espacio representada por la función vectorial R de t igual a 4 t en I más 4 seno t en J más t en K. Ajá. Entonces, a lo mejor ya la identificaron. Si esta fuera un valor constante, esto representaría una circunferencia. Utilizamos la función coseno, la función seno, y los dos coeficientes son iguales. Entonces sería una circunferencia de radio 4. Y centro en el origen, porque aquí no le estamos sumando o restando nada al 4 coseno, ni al 4 seno de t. Entonces, centro en el origen, radio 4 y una circunferencia. Pero esto no es constante, entonces ya no fue una circunferencia. Esto es una hélice. ¿Sí? Cuando el tercer
la tercer componente escalar de una función vectorial de este tipo que pareciera una circunferencia no es un valor constante, está en función de t, eso es una hélice. Eso es una hélice. Y bueno, pues vamos entonces a trabajar con esta funcioncita. Vamos acá lo que quieren, dibujar la curva en el espacio representada por esa función vectorial. Nada más quieren la curva en el espacio. Ok, en este caso pues el dominio no tendría no lo piden, pero el dominio serían todos los reales, porque este ángulo para coseno toma todos los valores reales, negativos y positivos, lo mismo en seno, y este también quedaría dentro de todos los reales. Entonces, bueno, pero empecemos cómo podríamos graficar esta funcioncita. Bueno, una forma que nos ayudaría a visualizar el gráfico de esta función podría ser llegar a sus ecuaciones cartesianas, o al menos en este caso el cilindro base en el cual sirve a la hélice para ir describiendo esta con base en ese cilindro. Entonces vamos a ver, sería ecuaciones paramétricas. Vamos a partir de las ecuaciones paramétricas. Siempre que se deseen obtener las ecuaciones cartesianas a partir de una función vectorial, siempre tenemos que pasar o obtener primero las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque las ecuaciones paramétricas estarían relacionando las variables cartesianas x, y y z con esas funciones paramétricas que representan cada una de las componentes de la función vectorial. Entonces aquí ya tenemos la relación entre x y t, o entre y y t, o entre z y t. Entonces podemos visualizar ya una manera de poder eliminar al parámetro t y dejar todo en función de variables cartesianas o de las coordenadas cartesianas x, y y z. Entonces lo hacemos utilizando en la primera y la segunda la identidad trigonométrica de Pitágoras. Entonces aquí vamos a utilizar la identidad trigonométrica de Pitágoras, o la pitagórica. Entonces aquí estas dos voy a utilizar la identidad trigonométrica pitagórica o de Pitágoras. Bueno, entonces se quedaría así. La identidad trigonométrica de Pitágoras pues nos dice que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, esto es igual a 1. Entonces basta que despeje yo coseno de la primera ecuación y queda x sobre 4, y hago lo mismo en la segunda ecuación, despejo a seno. Entonces aquí quedaría de la siguiente manera: si x es igual a 4 coseno de t, x sobre 4 será igual al coseno de t, y x sobre 4 al cuadrado será coseno cuadrado de t. Y lo mismo tenemos que si la y es igual a 4 por el seno de t, pues entonces y sobre 4 va a ser seno de t, y y sobre 4 al cuadrado sería seno cuadrado de t. Entonces, si yo utilizo la identidad, estaría diciendo que el coseno cuadrado, si el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Aquí tendríamos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 16, porque aquí tendríamos x cuadrada sobre 16, y cuadrada sobre 16, pues entonces x cuadrada más y cuadrada es igual a 16. Y las ecuaciones cartesianas podrían ser esta una, ecuaciones cartesianas
podrían ser x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Todo lo multiplico por 16. Y la otra podría ser x igual a 4 coseno, x igual a 4 coseno. Y en lugar de t, pues sabemos que t es igual a z, pues para que quede todo en función de las variables cartesianas o de las coordenadas cartesianas, pues podría dejarlo así. Pueden usar x o pueden usar y. Entonces, son dos diferentes parejas de ecuaciones que representan a la misma hélice. X cuadrada más y cuadrada igual a 16. Y aquí quedaría y igual a 4 seno de z. Una tercera sería que utilice estas dos. Pero quiero que se vea que una de ellas es un cilindro, entonces por eso, en lugar de usar la intersección de estos dos cilindros, uno cosenoidal y otro senoidal, pues voy a usar el cilindro circular y el cilindro cosenoidal, o el cilindro circular y el cilindro senoidal, para poder tener la base, que es el cilindro, y poder ayudarme en el dibujo. Me es más fácil dibujar un cilindro circular y otro cosenoidal a dibujar un cilindro senoidal y otro cosenoidal y encontrar la intersección entre ambos. Entonces voy a preferir esta representación. Entonces aquí tenemos, nada más por facilidad en cuanto a llegar al gráfico. Entonces este es un cilindro circular, y este es un cilindro cosenoidal. Cilindro, ya lo veíamos que es como lo que le llaman la lámina corrugada que usan en los techos. Cilindro cosenoidal. Ajá. Entonces la intersección de ese cilindrito y de este cilindro cosenoidal, del cilindro circular y del cilindro cosenoidal, nos llevarían a la hélice. Vamos a realizar una tabulación de algunos puntos. En este caso no nos han limitado a t, pues podría ser un giro, dos giros, de 0 a 2t. Entonces vamos a decir tabulación para una t que se encuentre entre 0 y 4pi, para que sean dos giros, ¿sí? Dos vueltas sobre la hélice, y vamos a ver qué puntos obtenemos. Obviamente voy a usar los ángulos conocidos para una t. Qué valor tendrá la x, qué valor tendrá la y qué valor tendrá la z, si considero primero 0 grados. Luego pi medios, por ejemplo, luego pi, luego 3 pi medios, luego 2pi, y luego ya nada más voy incrementando de pi en pi, 3pi, y ya con eso, porque el 4pi supongo que es exactamente lo mismo, pero vamos a ver, que el 0 y que el 2pi, no es cierto, creo que lo único que se va incrementando es la z, porque es el valor de t. Z es igual a t, aquí están, aquí están las ecuaciones paramétricas. Entonces z es igual a t, entonces todos los valores que toma t los va a tomar z. Entonces aquí va a tomar el valor de 0, aquí el valor de pi medios, aquí el valor de pi, aquí el valor de 3 pi medios, aquí el valor de 2pi, aquí el valor de 3pi y aquí el valor de 4pi. Y nada más hay que ir obteniendo a la x. La x es el 4 coseno de t. Entonces cuando tenemos t 0, el coseno es 1, entonces 4. Cuando es pi medios, el coseno es 0, 0 por 4, 0. Cuando es pi, el coseno es menos 1 por 4, pues menos 4. Cuando es 3pi, el coseno es 0, de nuevo vuelve a tomar el valor de 0. Cuando es 2pi, el coseno toma el valor de 1 por 4 es 4. Cuando es 3pi, el coseno es menos 1, pues entonces menos 4. Y 4pi de nuevo es 1 y es 4. Ahora vamos con el valor de y. Y es igual a 4 seno de t. Seno en 0 es 0, entonces por 4 pues es 0. Seno en pi medios es 1, por 4 es 4. Seno en pi es 0.
Seno en 3 pi medios es menos 1 por 4 menos 4. Seno en 2 pi es 0 por 4 0. En 3 pi es 0 y en 4 pi es 0. Entonces estos serían puntos de esa elipse. Vemos que el cilindro es un cilindro x cuadrada y cuadrada igual a 16. Entonces este cilindrito lo dibujamos así. Aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ese cilindrito sería algo así. Y acá para arriba. Bueno, aquí es donde más o menos así. Y acá sería esto. Bueno, y acá sí. Ese sería el cilindrito. Aquí en 4. Aquí está cortando a X. A X en 4. A Y también en 4. Y por acá también en 4. En menos 4. Y por acá también en menos 4. Aquí en menos 4. Y aquí en menos 4. Y ese sería el cilindrito que le va a servir a la hélice de base para poder pues para poder ver cómo se va comportando los puntos que vamos obteniendo en ella. Decimos que cuando la hélice tiene el término en función de t, que era el que llamábamos, recuerdan cuando lo vimos en forma general, era a coseno de t en i más a seno de t en j más b por t. En este caso b es el coeficiente b es 1, o el valor de b es 1, es el coeficiente de t, y este 4 pues está representando el radio de este cilindrito. Entonces vamos a ir representando estos puntos. Decimos en x4, y0, z0. Este sería el punto 1. Luego el punto 2 sería en x0, en y4, en z pi medios. 0 en X, 4 en Y, y aquí pi medios. Pi medios ya es aproximadamente 1.50 y tantos, entonces más o menos como por aquí. Ahí se encontraría el punto 2. Luego el punto 3 en menos 4, ahora menos 4 en X, 0 en Y, y ahora ya está en pi, en 3.1416. Entonces aquí ya va en 1, 2, 3 y un cochito, 3.14. Y luego aquí sería el punto 3, aquí sería el punto 3. Luego el punto 4 sería en 0 en X, en menos 4 en Y, me muevo en menos 4 a Y, y 3 pi medios. Entonces aproximadamente como 4 y 4.6. Entonces ya hemos subido un poquito más. 1, 2, 3, 4, algo más. Pongo por aquí el punto 4, el punto 5 de nuevo en 4, en 0, 4 en X, 0 en Y y 2. Entonces ya estamos en 6, ya andamos por acá. Entonces yo creo que ya para el cilindro que dibujé, hasta aquí, aquí va, luego aquí va, luego aquí va, bueno, algo así. Y luego sube de alguna manera y vuelve a llegar acá, porque en este caso ya no estoy incrementando igual a pi, pero bueno, de alguna manera va a ser esto, y así va a ir subiendo en estos puntos. Pero bueno, con estos primeros 4 puntos ya más o menos me doy cuenta de cómo va a comportarse esa hélice. Ahí va subiendo. Si lo incrementan, si este valor en lugar de 1 fuera 2, entonces la z iría abriendo todavía más. Aquí en lugar de estar en 1.5 ya estaría en 3, en el punto 2, entonces ya estaría por acá. Y el punto 3 también al doble, y el punto 4 también al doble. Entonces la apertura de nada más incrementar este coeficiente de 1 a 2
sería mucho mayor. Entonces estaríamos hablando de una hélice que abre hasta acá y así va, así. Entonces esto incrementa la apertura en la hélice. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Y el radio, pues ya vimos que es 4, que es el coeficiente de los términos seno y coseno, donde interviene seno y coseno. Entonces este sería el gráfico usando una tabulación, ahí más o menos iríamos viendo cómo se comporta esa hélice. Bueno, pues entonces el dominio ya dijimos eran todos los reales, aquí no está limitada la T para nada, pero el dominio creo que no nos lo pedían, pero bueno. Vamos ahora a un concepto muy útil, porque lo vamos a requerir en el cálculo de la longitud de una longitud medida sobre una curva, que es la longitud de arco. Y requerimos para el cálculo de la longitud de arco o la longitud que se mide sobre una curva determinada, ¿sí? Si quisiéramos saber cuál es la longitud desde el punto 1 hasta el punto 4, por ejemplo, medida sobre esta hélice, que ya borré, sobre esta hélice, aquí nada más tenemos sus ecuaciones cartesianas, circular. Ajá. En esta hélice circular, si quisieran ver cuál es la longitud entre el punto 1 y el punto 4. Entonces, lo primero que debemos verificar para poder aplicar el cálculo de longitud de arco es trabajar con una curva suave. ¿Y qué es una curva suave? ¿Cuál es el concepto de curva suave? Entonces, vamos a decir que curva suave, aquí lo tenemos. En este caso vamos a, ¿sí? R de T, vamos, curva suave primero, vamos a, le dicen curva suave o curva lisa, curva suave o lisa, ¿sí? Son sinónimos. Y en este caso, sea, sí, R de T es la función vectorial de una curva suave entonces es la función vectorial de una curva suave o lisa, es la función de una curva suave o lisa, esta es continua y derivable en todos sus puntos o en todos los puntos de dominio de la función. Si R de T es la función vectorial de una curva suave o lisa, esta debe ser continua y derivable en todos los puntos de su dominio o en todo el dominio. Y además, esa derivada de la función vectorial debe de ser diferente al vector nulo. Es decir, todas sus componentes no podrían ser cero de manera simultánea. 0,0,0 no podríamos tener porque de serlo, entonces la curva no es suave o lisa. Tiene que ser siempre para cualquier punto T del dominio diferente de 0. Y además R' de T diferente de 0 en todo el dominio, para toda T del dominio, mejor dicho. Para toda T del dominio
en un intervalo abierto, vamos a llamarle I de intervalo, o en un intervalo abierto del dominio. Entonces podemos solamente considerar un intervalo dentro de este dominio abierto en el cual se cumpla que la función es continua, derivable para todo ese intervalo, y también se cumple que la derivada va a ser diferente de 0 en todos los puntos de ese intervalo. Podemos trabajar con todo el dominio de la función o con un intervalo abierto de ese dominio. Ahora, ¿qué más? Tenemos que, algo muy importante, si la curva, vamos a suponer que si la curva R de t no cumple con la condición de que su derivada fuese diferente del vector nulo o vector cero, o bien R' de t no existe. ¿Sí? Si la derivada no existe, es que al menos en algún punto no es derivable. Entonces, si cualquiera de estas dos condiciones se da, entonces la curva no es suave. Entonces, la curva no es suave y el valor de t que cumple R' de t igual al vector nulo, o bien R' de t no existe, se le conoce como punto, se le llama no existe, se le llama al punto de vector R de t un punto singular. O nodo, es que depende de nuevo el autor que consulten. Por ejemplo, en el libro editado por los profesores Colomé y Monsiváis, esto le llaman punto singular. En el libro Larson o Edwards le llaman cúspide o nodo. Entonces son de nuevo los términos que depende del libro que estemos consultando, podemos verlo o que lo llaman de una u otra manera. Entonces eso es un punto singular, una cúspide o nodo, ahí donde no se cumple que la derivada fuese diferente del vector nulo, o que no o bien ahí donde la derivada no existe, es porque entonces ahí se tiene un punto no derivable, y sea cual sea la condición que nos lleva a él, ese punto le vamos a llamar el punto singular, cúspide o nodo. Los puntos que no son de este tipo son los llamados puntos no singulares. Entonces, si la curva no cumple con o bien no existe, entonces la curva no es suave o lisa, la curva no es suave, y el valor de t que cumple con R' igual a 0 o bien R' que no existe se llamará un punto singular
o bien un punto, un cúspide o nodo. Si la curva es suave, todos sus puntos son llamados puntos no singulares o puntos ordinarios. Si la curva es suave, si la curva es suave o lisa, R' de t existe y es diferente de 0 en todos sus puntos, en todos los puntos de la curva. Si la curva es suave o lisa porque existe y R es diferente en todos los puntos de la curva, se dice que estos son todos puntos no singulares o también puntos ordinarios. Entonces, si la curva es suave en todos sus puntos, es porque todos sus puntos son no singulares o también llamados puntos ordinarios. Entonces, ese sería el caso de que tenemos una curva suave, es porque todos los puntos de la curva son puntos no singulares o puntos ordinarios. Una curva también puede ser suave a trozos o lisa a trozos. Una curva puede ser suave a trozos o lisa a trozos. Cuando se define únicamente en los intervalos de t en los cuales t satisface R' de t diferente del vector nulo y R' de t existe. Entonces podemos nada más tomar aquellos pedazos de curva en los cuales estamos excluyendo los puntos cúspide o puntos singulares o nodos y nos quedamos nada más con los trozos de curva en los cuales esta es suave. Entonces se dice que la curva es suave a trozos. Esa sería o lisa a trozos. Entonces esa sería la manera en que vamos a definir si una curva es suave o no. Y bueno, podemos ver aquí algunos ejemplos de curvas en las que podemos nosotros visualizar esto. Vamos a, como ejemplos, verificar si las siguientes curvas son suaves o lisas. De no ser una curva suave, determinar los intervalos en los que lo es. Entonces vamos a ver estas tres curvas nada más. La A, la B y la C. ¿Sí? Voy a trabajar con curvas, en este caso solo curvas planas, solo curvas en el plano.
por la facilidad del gráfico. Entonces vamos a decir que una sea, por aquí tenía yo la, creo que es seno t más coseno de t en i más, era creo que coseno de t menos seno de t en j, y la otra que fuera esta, t en i más t al cubo en j, y la tercera y última que sea esta t menos seno de t en i más 1 menos coseno de t en j. Entonces hay tres curvas que son curvas en el plano, todas ellas están en el plano XY. Pude haber puesto aquí en otro plano el JK, pero todas las colocamos en el plano XY, XY y XY. Y en este caso, pues lo único que tienen que hacer para verificar si una curva es suave o no, derivar la función vectorial que la representa, llegar a esta derivada, verificar si existe la derivada para cualquier valor de t, o bien si esa derivada no cumple con esta condición. Si en todos los valores de t la derivada siempre es diferente, sus tres componentes, al vector nulo, es decir, a 0, 0, 0, las tres componentes diferentes a 0, entonces estará cumpliendo que siempre va a ser diferente de 0 y esa curva es una curva suave. Si por el contrario nos damos cuenta que hay algún valor de t en los que esa derivada se hace 0 simultáneamente, sus tres componentes 0, 0, 0, entonces estaremos encontrando un punto singular o un punto cúspide o un punto nodo en el cual no se cumple esta condición, y ahí esa curva tiene un piquito, tiene un punto no derivable y por consiguiente no es una curva suave. Pues vamos entonces a partir de esta condición para poder verificar si la curva es suave o no. Derivemos entonces las funciones vectoriales de cada una de ellas. Pues para el inciso A se obtiene la derivada. En el inciso A tendríamos que, en el inciso A, derivada. La derivada de r de t es, derivemos entonces esta primera función. R' de t va a ser igual a derivada de seno, coseno. Derivada de coseno menos seno. Y esta sería la derivada de la primer componente, de la componente ni. Ahora vamos a obtener la derivada de la segunda componente. Derivada de coseno menos seno. Y derivada de menos seno, pues la derivada de seno es coseno, pero con ese signo que le antecede, pues entonces tenemos menos coseno. Ahí está. Entonces esas serían las derivadas. Vamos a ver entonces si esto se puede hacer igual a 0. Entonces, igualando a 0, tendríamos que coseno igualando al vector nulo, la derivada. Entonces tendríamos que esto fuese 0 y esto fuese 0. Entonces coseno de t menos seno de t vamos a forzar a que sea 0, y lo mismo vamos a forzar a que sea 0 menos seno de t menos coseno. Si forzamos a que esto sea 0, el coseno de t tiene que ser igual al seno de t, ¿sí? De la primer componente. De la primer componente. De R'. De la primer componente de R', pues coseno menos seno de t igual a 0. Entonces igualando
al vector nulo la derivada. Ok, tenemos que de la primer componente de R' hacemos esto, y esto se va a cumplir solamente si satisface, si t es igual a pi cuartos, coma, en el primer cuadrante ambos son iguales, el coseno y el seno. En el tercer cuadrante no, porque uno es positivo, el seno es positivo, pero el coseno es negativo. El seno de t es positivo, pero el coseno de t es negativo. Entonces ahí no se cumplen. Aquí sí se cumplen. El seno es negativo, seno de t es negativo y el coseno de t también lo es. Entonces tienen el mismo valor y el mismo signo. Acá tampoco se cumple porque aquí el que es negativo es el seno de t, el que es positivo es el coseno de t. Tienen el mismo valor pero signos distintos. Entonces aquí los dos son positivos y con el mismo valor. El seno de t es igual, que diga, el seno de t es positivo y el coseno también es positivo. Entonces cuando t es 45 grados, tienen aquí igual signo y igual valor. Aquí el valor en valor absoluto es el mismo, pero en signos distintos. Aquí los dos van a ser negativos y van a tener el mismo valor. Aquí van a tener en valor absoluto es el mismo valor, pero signos distintos. Entonces solo se cumple en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante el que sean iguales cuando t es igual a 45 grados. Pues cuando t es igual a 45 grados o pi cuartos de radian, cuando t es igual, aquí sería pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos. Entonces nada más se cumplen estos dos. Y bueno, depende de qué intervalo estamos analizando, porque pues las funciones trigonométricas son periódicas y esto se sigue repitiendo. Entonces seguiremos teniendo valores para otro giro. De nuevo será ahora en qué sería 5 pi cuartos, no, como nos quedamos aquí, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, 9 pi cuartos, de 9 pi cuartos se volvería a repetir y etcétera. Entonces vamos a limitar a la t entre ser, por ser una función periódica, nada más entre el primer ciclo de 0 a 360 grados nada más. Entonces nos quedamos nada más con estos valores, porque si no, de lo contrario estaríamos considerando de nuevo dónde se vuelven a dar. Estos son los dos valores en los que satisface que el coseno y el seno son positivos. Vamos ahora de la segunda componente de R' de t, que tenemos. ¿Dónde anda la segunda? Aquí está. Resulta que menos seno de t menos coseno de t, decimos que sea 0. Entonces esto sería 0 si menos seno de t fuese igual a coseno de t. Solo ahí se va a cumplir. Y solo podrían ser iguales ahora sí, en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante se da esto. ¿Por qué? Porque tienen signos distintos. Entonces, si al seno de t le antecede el signo menos, va entonces a cumplirse que menos por menos da más y el coseno y el seno serán iguales en este caso pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces se cumple, satisface si el ángulo fuera múltiplo de pi cuartos o de 45 grados y nos encontráramos en el segundo cuadrante, es decir, cuando tenemos 3 pi cuartos. Si t es igual a 3 pi cuartos. Y en el cuarto cuadrante, que es cuando tienen también signos distintos, y de esta manera con este signo que antecede al seno serían iguales. En 3 pi cuartos y en, ¿qué dijimos? Eran 5, 6, 7 pi cuartos.
Entonces esta segunda condición se cumple cuando t es igual a 3 pi cuartos y a 7 pi cuartos. Y esta primera se hace cero esta componente cuando t es igual a pi cuartos y a 5 pi cuartos. Como no se hacen ceros simultáneamente, se hacen cero en diferentes valores, entonces se cumple que siempre va a ser diferente del vector nulo. Como las componentes escalares de R' de la derivada no son cero de manera simultánea, de forma simultánea. Unas van a ser cero cuando t toma estos valores y otras van a ser cero cuando t toma estos valores. Entonces, R' de t siempre va a ser diferente del vector nulo, es decir, nunca van a ser cero ambas componentes de manera simultánea, nunca va a ser igual al vector nulo. Con ello concluimos que la curva del inciso A es una curva suave. La curva es una curva suave. La curva es una curva suave. En todo su dominio. Que son todos los reales porque son los ángulos de las funciones seno y coseno y estos son todos los números reales. ¿Saben qué curva es esta? Esta es una circunferencia. La curva es una circunferencia. La curva es una circunferencia. Y se los demostramos de esta manera. Otra representación, otra forma de representar una circunferencia, elevando al cuadrado voy a borrar hasta nada más hasta tener esto hasta aquí. Era coseno menos seno. Aquí ya vi donde me equivoqué. Es coseno menos seno. Aquí lo tenemos. Bueno, es que aquí ya estaba la derivada, pero si era coseno, derivada de coseno menos seno y la derivada de seno que le antecede es menos coseno. Entonces aquí tendríamos coseno de t menos seno de t. ¿Sí? Bueno, eso es una circunferencia. Si elevamos al cuadrado a x y y, tendríamos x cuadrada va a ser igual al seno cuadrado de t. Sería el cuadrado, bueno, vamos a ponerlo así. Seno de t más coseno de t al cuadrado. Y esto es igual al seno cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo elemento. Y y cuadrada sería coseno de t menos seno de t al cuadrado. El cuadrado de ambos términos sería entonces coseno cuadrado de t menos, en este caso 2 veces, seno t coseno t, el doble producto del primero por el segundo, ahí está, más el cuadrado del segundo elemento, seno cuadrado de t.
Si sumamos x cuadrada más y cuadrada, tendríamos aquí seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Estos dos términos al sumar se van. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces llegaríamos a esto. Al sumar estos dos elementos por la identidad trigonométrica de Pitágoras es 1. Al sumar estos, más esto más esto. Estos dos elementos por tener signos diferentes, pues se están eliminando en la suma. Y estos dos elementos también cumplen con la identidad trigonométrica pitagórica, que nos lleva a que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces esta suma es 1, esta suma es 1, 1 más 1 son 2 y estos elementos se simplifican. Entonces esta es la circunferencia que representa esta ecuación vectorial. Y una circunferencia pues es suave en todos sus puntos. ¿Sí? Una circunferencia es suave en todos sus puntos. Esta segunda curva, esta sería una curva cerrada simple. Vamos con el segundo inciso, el inciso B. R' t en i más t al cubo en j. Derivando, tendríamos que R' de t es igual a 1, derivada de t, 1, más 3t cuadrada en j. Simplemente esta derivada, por tener un elemento constante, no podría ser 0 nunca, ¿sí? Esta puede ser 0 cuando t lo es, pero esto es una constante, entonces esto va a ser siempre diferente del vector nulo. Aquí no hay lugar a dudas de ello. La curva entonces es una curva suave. La curva es suave. Porque esto se cumple, que siempre va a ser diferente del vector nulo. Y sí, esa curva, si ustedes la identifican a partir de sus ecuaciones cartesianas, pueden tener la curva de esta manera. X, en las ecuaciones paramétricas, X va a ser igual a t y Y va a ser igual a t al cubo. Las ecuaciones cartesianas serían, bueno, en este caso estoy en el plano, entonces basta una única ecuación. Estoy en el plano XY, entonces puedo representarla con la única ecuación, que sería Y igual a X al cubo. T es X, o X es T, como gusten, es lo mismo, y Y entonces sería X al cubo. Y esta es la curva que ya conocemos en el plano XY, sería esta, y es una curva suave, abierta, simple y suave. Es una curva suave, entonces en todos sus puntos vemos que no hay un pico, no hay ninguna. Estas serían nada más que teníamos aquí las ecuaciones paramétricas, que no le puse aquí, que eran las ecuaciones paramétricas. Y esta la cartesiana. Ok. Y vamos por la última de las curvas. La última de las curvas es esta. No supe dónde dejé el borrador en un ratito, lo tiré, lo puse no sé dónde. Bueno, pues este papelito no se ve como borrador. Y en este caso, esta era la curva dada en su función vectorial, t menos seno de t en i
más 1 menos coseno de t en j. También una curva en el plano XY, una curva plana, pero no sabemos si es una curva suave o no. Entonces, en este caso, derivando, sería r' de t igual a derivada de t1, derivada de seno coseno, pero le antecede este signo, entonces menos coseno de t, todo esto en i. Luego la derivada de la segunda componente, derivada de 1, 0, derivada de coseno, menos seno, pero le antecede este signo, menos por menos da más, seno de t. Ya tenemos la derivada, igualar r' de t al vector nulo o vector 0. De la primer componente, de r', tendríamos que 1 menos coseno de t debe ser 0. Esto sería porque el coseno de t es igual a 1 y satisface que t sea igual a 0 grados. Otro donde t es igual a 1, pues solamente 2pi, 0 radianes, 2pi radianes. Y si nos quedamos con un t entre 0 y 2pi, pues serían esos los valores que la satisfacen. Ahora, de la segunda componente de r', de r' de t, tendríamos que esto lo igualo a 0. ¿Qué valores satisfacen? Satisface el hecho de que t sea igual a 0 grados, a pi, a 2pi, y bueno, si nada más limitamos a un solo ciclo esto, entonces nos podemos quedar así. También puede ser 0 radianes, pi radianes, 2pi radianes. Entonces, aquí sí hay elementos en los cuales ambos son ceros, que es en 0 y en 2pi, ¿sí? Si generalizáramos a todos los valores de t, veríamos que sería en todos los múltiplos pares, 2npi, donde n toma los valores enteros. Pero si nos quedamos solamente con el intervalo entre 0 y 2pi, entonces aquí los valores que satisfacen son t igual a 0 y t igual a 2pi. En t igual a 0 y t igual a 2pi, r' de t es igual al vector nulo. ¿Sí? Los dos valores serían 0,0. Pues entonces esto es igual al vector nulo o vector 0. Y en ese caso, en t igual a 0 y t igual a 2pi, se tienen un punto singular. Una cúspide o nodo. Ahí se tienen un punto singular, un cúspide o nodo. Nos dijeron que si la curva era no suave, entonces podíamos obtenerla. Aquí ya encontré el borrado. Podíamos decir cuáles son los intervalos abiertos en los cuales la curva, si es suave, pues entonces tendría que considerar los valores entre 0 y 2pi que dejan fuera a 0 y a 2pi. Entonces, pues nada más me quedaría con los valores de 0 a 2pi sin incluir 0 y 2pi. Entonces, la curva es suave, la curva es suave en el intervalo t que pertenece de 0 a 2pi sin incluirlos. O bien, para t, si lo quieren decir de la otra forma, para t que pertenece a los reales y
t que se encuentre entre 0 sin incluirlo y 2pi. Así. Entonces ese sería el intervalo en el cual la curva es suave. ¿Qué tipo de gráfico es este? Pues el tipo de gráfico que representa es un cicloide. Déjenme ver para qué es el cicloide. Vamos a poner esto así. Pues en este caso es la curva descrita por un punto de la circunferencia cuando esta rueda recorre sin resbalar una recta. O sea, la curva que se describe cuando una circunferencia recorre una recta. Vamos a ver allí. Eso según la definición que encontremos en Wikipedia. Entonces aquí nos dice que es la curva que describe una circunferencia, ¿sí?, cuando recorre una recta. Este es el cicloide. Esa es la curva con la que estuvimos trabajando. Y estos piquitos, aquí este pico se da cuando tenemos un t igual a 0 y cuando tenemos un t igual a 2pi. Y bueno, como la cicloide también es una curva periódica, pues entonces se va a dar en 0, en 2pi, en 4pi, en 6pi, en 8pi y todos los múltiplos pares de 2pi, como no lo puse, pero así, donde n es el número entero, ¿sí? Todos los múltiplos pares de pi. Así sería como vamos obteniendo. Y precisamente estos piquitos, es ahí donde decimos que no se cumple, no es una curva suave en estos piquitos. Estos son los llamados puntos singulares o cúspide o nodo. Y todos los puntos que se encuentran entre uno y otro, pues son todos puntos ordinarios. Donde la curva sí es suave son puntos ordinarios o puntos no singulares, aquí donde la curva sí es suave. Entonces, esa sería, en forma general, ese cicloide, en forma general, el cicloide tiene la ecuación en su forma vectorial igual al radio de la circunferencia que está rodando aquí, el radio de la circunferencia que está rodando aquí, por t menos seno de t en i más, aquí también es r, 1 menos coseno de t en j, así. Entonces, la altura de este cicloide es 2 veces r. Lo vemos cuando la circunferencia está aquí. Esta altura es aquí donde vemos la circunferencia completa y es 2 veces r la altura de este cicloide. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí nuestras gráficas, aquí sería 2 veces r, el valor de esta altura. Aquí tendríamos 2 veces r. Entonces, esta es una cicloide. En la tarea, ustedes van a resolver una epicicloide, ¿sí? Esta es una epicicloide. Aquí ustedes, una epicicloide es ahora la curva que se forma de una circunferencia que rueda ahora alrededor de una circunferencia. El cicloide era la circunferencia rodando en una recta, ahora esta circunferencia la hacemos rodar sobre otra circunferencia y la curva que va formando es ahora una epicicloide. Entonces ahí vamos a encontrar también cuáles serían los picos o puntos singulares o cúspide o nodos que hacen que la curva no sea suave y en este caso determinar los intervalos en los cuales sí lo es. Y vamos entonces bueno, pues esto sería entonces, aquí finalizamos este video y lo continuamos en la siguiente clase, que va a ser la clase síncrona. Bueno, vamos a parar. Y aquí, y ya.